Bueno, muchas gracias Raquel por estar con nosotras. En consulta muchas veces acompañamos a mujeres que están transitando un proceso oncológico y además necesitamos a veces mostrar que evidentemente este proceso va a suponer cambios en ese cuerpo y se van a vivir así, ellos lo van a vivir de esta manera, pero también es una nueva oportunidad para comenzar con un movimiento, con una acción y que tienen mucha proyección de mejora. Estoy con Raquel Zarpa, es fisioterapeuta del Centro Iliorec y vamos a hablar con ella sobre fisioterapia y cáncer de mama. Bienvenida. Lo primero, muchas gracias por dejarme participar en esta charla y poder contar un poco qué hacemos a nivel de la fisioterapia oncológica para todas esas mujeres que están viviendo un proceso oncológico y cómo podemos ayudarlas. Genial. Yo creo que lo primero, para poner un poquito así de contexto, ¿qué es la fisioterapia oncológica? Si nos lo puedes explicar un poco mejor. Sí. La fisioterapia oncológica al final se basa en poder acompañar a esa mujer en todos los procesos que va a vivir, tanto desde el diagnóstico como luego el proceso de radioterapia, quimioterapia o incluso una operación, si en el caso de que sea necesario, y cómo podemos ayudar a esa mujer. Siempre digo lo mismo y es como si te estuvieras preparando una maratón, ¿no? En el momento del diagnóstico es como queremos hacer esa maratón. ¿Cómo vamos a iniciar? Pues vamos a preparar el cuerpo poco a poco para todos los cambios que vais sufriendo. Entonces, a medida que va avanzando el proceso con la quimioterapia, radioterapia, el cuerpo va bajando un poco, esa maratón va continuando y vamos perdiendo un poco de energía. Entonces, ese movimiento constante, ese reconocerse en el espejo, nos ayuda a coger energías, a reconciliarnos con nosotros mismos para llegar a la meta de la mejor forma posible, poder, entre comillas, disfrutar el proceso o no vivirlo de una forma tan traumática. Y entonces para eso estamos, para ayudarlo o llevarlo de la mano en todo ese camino que vamos a recorrer. Me ha encantado muchísimo que generases esa metáfora con el maratón, porque en realidad muchas veces pensamos en que la fisioterapia comienza después de un proceso de recuperación, pero en realidad es prepararte para toda la maratón. Esto me parece fundamental y que lo entiendan así es importante, porque al final la prehabilitación no es inicio antes de una cirugía, antes de un tratamiento, es incluso uno de los porteos más clave de este proceso. Así es, o sea, tenemos el concepto como que la fisioterapia solo entra al final del proceso como para cuidar las cicatrices, para recuperar el movimiento, pero se está viendo que ese movimiento temprano, vuelvo a lo mismo, a reconectar con el cuerpo, nos ayuda a que todo ese proceso se lleve de una forma mucho más amable. Entonces, desde la fisioterapia empezamos desde el inicio, como he dicho, haciendo un plan de tratamiento a largo plazo, con ejercicio, movilidad, darle herramientas a esa mujer para poder hacer en su casa y en su día a día y que se sienta acompañada durante todo el proceso y que cuando vaya viendo esos cambios de hormigueo en las manos o falta de fuerza, esa fatiga, que ya tenga herramientas y esté preparada porque ha hablado con los profesionales para poder afrontarlo desde el inicio, que no se quede con esa duda dentro de ¿y ahora qué hago con esto? ¿O esto solo me está pasando a mí? Claro, que me parece súper importante, has dicho muchísimas claves, a ver si me recuerdo todas las que quiero preguntarte, pero una de ellas es identificar esos síntomas no como algo individual, sino como parte de las secuelas de tratamiento. Eso es, al final, lo que más nos llega al día a día, esa fatiga, ese cansancio tan extremo por toda la medicación que nos están poniendo, que al final agota el cuerpo. ¿Cómo poder contrarrestarlo, por así decirlo, con ejercicio, con ese dolor en toda la zona del pecho, parte a nivel de cuando hay cánceres ginecológicos? Todo ese dolor o la tirantez, incluso es que muchas mujeres nos dicen, es que no soy capaz de hacerme una coleta.
es que recuperar ese movimiento no es solo que llegues a los 180 grados de movimiento de flexión de hombros, sino que forma parte de tu día a día, que seas independiente, que no le tengas que pedir ayuda a nadie de tu familia para que las cosas de tu día a día, como eso, es como hacerte una simple coleta, nos haga falta ayuda. Hablas de movimiento, hablas de ejercicio, pero sé que muchas de estas mujeres tienen bastante miedo a afrontar un movimiento. ¿Qué les dirías? Lo primero es que hay que validar ese miedo. O sea, el que nosotros tengamos miedo a movernos, al principio es una forma de que el cuerpo nos está diciendo, ha habido un daño, vamos a limitar ese movimiento para que no vaya a más. Y eso es lo que le llamamos kinesiofobia. Pero al final necesitamos volver a recuperar ese movimiento para nuestro día a día. Y vuelvo otra vez al ejemplo de la coleta. Volver a hacer ese gesto tan cotidiano como hacernos una coleta nos da calidad de vida, nos muestra. Y entonces llevar con la fisioterapia a pequeños movimientos, con ese ejercicio, hace que la mente vuelva a conectarse, a que pierda ese miedo y poco a poco vayamos cada vez ganando más movimiento y confianza. Y ese simple gesto se nota en la mirada, de que te lleguen a las 3 semanas y te digan, es que ya puedo hacerme la coleta o ya puedo coger una botella de agua sin que me duela el brazo. Aunque parezca una tontería, esos simples detalles hacen que tu vida tenga calidad o no de vida. Así que para hacerme un poco más a la idea de lo que implica trabajar el movimiento en ellas, ¿qué implica? ¿Implica llegar al rango desde el primer momento o ir simplemente desde fases más respetuosas, de gestos más sencillos? Porque a lo mejor ellos, al hablar de movimientos, se están imaginando pues, aspectos de la fisioterapia en las que traumatología busca más, de una manera un poco más, pues llegando a ese límite. No, y además siempre lo intentamos hacer de una forma súper individual, viendo las necesidades que tiene esa paciente. A veces las sesiones son simplemente conectar con la respiración, de vamos a coger ahí de soltar, también bajar un poco esa ansiedad que tenemos del miedo, de todo el proceso que estamos viviendo. Y por ejemplo, en una sesión así básica de ejercicio, siempre empezamos con movilidad, con respiraciones, vamos a concentrarnos en el momento que estamos haciendo, ¿no? Vamos a dejar un poco atrás todo lo que estamos viviendo en nuestro día a día y vamos a dedicarle este espacio a conectar con nuestro cuerpo, respirar tranquilamente y perder un poco el miedo a movernos. Muchas veces es simplemente ponernos delante de un espejo e intentar levantar un poco el brazo o representar ejercicios que tú harías en tu día a día y perder un poco ese miedo. Y como hemos dicho antes, una vez que se va perdiendo, en tu día a día llegas un día y eres capaz de coger el cesto de la ropa sin que nos duela la lumbar o el brazo, o no pensar que por coger un cesto de la ropa o una olla vamos a producir un linfedema o que nos va a hacer algún daño a nivel del tejido, de las cicatrices o demás. Es genial porque hablas de individualización, me parece que es clave por las circunstancias de cada uno, que tiene un tipo de tratamiento diferente o una cirugía que ha supuesto un poco más o un poquito menos. ¿Y cómo te adaptas? Entiendo que observas esa funcionalidad, pero ¿cómo te adaptas a ellas? Lo primero es poder escucharlas y que ellas me cuenten sus necesidades y a partir de ahí es cuando entre las dos vamos a hacer ese tratamiento pensando en los objetivos que ella tiene y que ella necesita. Entonces, imagínate, vive en un segundo piso y necesita llegar por las escaleras, que llegue de una forma que no se esté asfixiando cuando llegue arriba, a ganar un poco esa función cardiopulmonar. O ejercicios de fuerza. Es que lo mismo, esa paciente está en casa y tiene un niño pequeño, necesita poder cogerlo para montarlo en el coche o tal. Entonces al final hay que coger peso y hay que preparar el cuerpo pues, para ese día a día, que no te suponga un gran esfuerzo. Otra clave importantísima que acabas de tocar, que es importante, que no solamente tienen miedo al movimiento, sino a coger carga. Cuando su día a día va a estar supuesta a poder coger esta bolsa que ir a la compra, a poder coger al bebé,
¿Qué pasa con coger peso y estas mujeres? Sí, eso es un temazo, porque hace unos años se decía que después de una operación, sobre todo me refiero a cáncer de mama, el coger peso podía tener más papeletas para que pudieras tener un linfedema. Pero gracias a Dios eso ya se ha desmontado y pues los estudios nos dicen que coger peso, ganar movilidad, ese movimiento temprano nos ayuda a reducir la posibilidad de tener ese linfedema. Wow, linfedema. No, es una de las secuelas más importantes que presenta este tipo de tratamiento y en las que más miedo y temor tienen estas mujeres. Cuéntanos un poquito de este linfedema, si se puede prevenir, cómo se trata. Sí. Lo primero es detectar las señales tempranas. Si de un día para otro notamos que hay un aumento del volumen, que notamos ese brazo más hinchado o que notamos más rigidez a la hora de movernos o mucha pesadez en el brazo, lo tenemos que comparar siempre con nuestro lado sano o con nuestro otro brazo para ver que no ha habido grandes cambios, estar presente en detectar un poco esas señales. Y ahí es donde entra un poco el papel de la fisioterapia desde el inicio, ¿no? Si nosotros detectamos esas señales, que pueda ser un linfedema primario, la fisioterapia ahí tiene un gran apoyo, o sea, un gran camino por recorrer. Uno, en el que podamos reducirlo y que eso ya no vaya a más, o que ese linfedema no haga un aumento grande de volumen y que no dé problemas a largo plazo. ¿Y cómo lo tratamos? Pues hacemos drenaje linfático, tratamos lo que es toda la piel, damos tips para casa para la hora de cuidarlo y del manejo de ese linfedema. Y es algo crónico, o sea, si no llegamos a reducirlo desde el inicio y ese linfedema se instaura, es algo crónico. Al final hay que aprender y tener herramientas para convivir con ello. Y el movimiento forma parte de todo el tratamiento de ese linfedema. Así como unas pequeñas claves para todas estas mujeres, para que puedan prevenir o detectar claramente en un principio si aparece este linfedema, podríamos resumirlo en cambio de volumen, de peso, ¿alguno más? También el cambio de la coloración, o sea, que no notemos que de pronto empiezan algunas zonas más rojas o que cuando tú lo toques haya mucho dolor en el brazo. Eso también son señales que nos dicen, hay algo que está pasando aquí. Genial. Me está encantando muchísimo esta conversación porque al final va rodando de un lado a otro, así que vamos, contentísima. Otro de los aspectos que me interesa hablar es cómo comprendes cómo trabajamos desde aquí, desde ILEORE, el concepto de nutrición, psicología, servicio terapéutico y fisioterapia, para aportar, qué podría aportar a estas mujeres y que fueran para ellas pues un punto clave. Sí, al final desde ILEORE lo que intentamos trabajar es de una forma mucho más multidisciplinar, o sea, que tú tengas una red de profesionales en las que puede ayudarte, poder hacer todo tipo de preguntas, porque son válidas, o sea, tú estás viviendo, te surgen 1000 dudas y necesitas poder resolverlas y que tu equipo de profesionales trabaje de una forma conjunta para ti, para que tu proceso se lleve de la mejor forma posible. Entonces, por ejemplo, desde nutrición, ¿no? Pues es fundamental a la hora de, por ejemplo, reducir toda esa inflamación que estamos llevando a lo largo de todo el proceso. O incluso para tener nutrientes necesarios para recuperar esa energía. Con energía, claro. Eso es. Desde la psicología, hay que sostener toda esa carga emocional que estamos teniendo, poder tener herramientas para afrontar esos miedos. A nivel familiar, del trabajo, hay muchos cambios que se están viviendo y necesitas, vuelvo a lo mismo, a tener herramientas para poder afrontarlo. Otro de los aspectos, perdona que te corte, en relación a la psicología y que me parecen súper potentes es poder sostener también al entorno. Es que es fundamental porque a veces no solamente tenemos que sostener a las mujeres, sino al entorno que las pueda acompañar y que forma parte de esa red que van a necesitar, ¿no? Entonces, me parece que es algo que hay que aprovechar, ¿no? Porque si esa mujer con su pareja, con sus hijos, en esa familia también están viviendo todo ese proceso de forma bastante
mente traumática, ¿no? Con ese miedo de qué va a pasar a largo plazo. ¿Cómo puedo? Tienen las preguntas de cómo puedo ayudarlo, qué puedo hacer para mejorarlo. Y eso se vive con mucha ansiedad y mucho miedo. Sí, yo creo que es complejo Ujú. y creo que está bien. Que se necesita esa ayuda. Es genial. Sí. Vale, ya vamos finalizando y querría que me dijeras si ahora mismo tuvieras enfrente a una persona con un nuevo diagnóstico de cáncer de mama, ¿qué le dirías? Que se tome su tiempo para poder asimilar todo ese proceso que le viene de aquí en adelante, que se valide, que si tiene miedo, que intente comprender de dónde viene y sobre todo que se nutra, ¿no?, de toda esa red de apoyo familiar o con asociaciones que hay también de mujeres a nivel de cáncer de mama o de otros tipos de cáncer, o de una red de profesionales, tanto médicos, fisio, nutricionistas, psicólogos, que haga todas las preguntas que considere necesarias y todo, que pregunte, que se sienta apoyada, que no se quede nada dentro y que seguro que entre uno y otro puede obtener sus herramientas para afrontar todo ese proceso y que no lo vea como algo solo único, que a veces que hay cambios que necesitamos normalizar y que se puedan trabajar de forma más individual. Genial. Te voy a pillar una pregunta. A ver. Ay. Sé que trabajas con mujeres que se agrupan, ¿no?, para hacer tiro al arco. Cuéntanos cuál es tu experiencia aquí con ellas. Pues es un grupo que justo acaba de comenzar como una iniciativa a volver a tener esa red de apoyo y a fomentar el ejercicio para reducir ese linfedema o ayudar a prevenirlo. Entonces, pues como todo lo que estamos hablando, ¿no?, en ese grupo también hay profesionales como psicología, enfermeras y demás, que ayudan, pues como estamos intentando hacer desde IDIORE, ayudar en todo lo que se pueda a esa mujer, tanto a nivel profesional como a nivel de que puedan crear amistades nuevas y compartir sus experiencias. Desde el ocio. Desde el ocio y desde el ejercicio, que es fundamental. Me encanta. La verdad es que es una propuesta súper chula y me encanta muchísimo. Bueno, pues Raquel, muchísimas gracias de verdad porque has mostrado una sensibilidad y un enfoque que, mira, la piel de gallina me encanta y solo puedo tener miles de gracias para ti. Y muchísimas gracias a vosotros por dejarme participar en esta charla y a todos los que me estéis escuchando, que os pueda servir de ayuda todo lo que hemos estado hablando. Nos vemos. Un abrazo enorme. Adiós.